Se suponía que las sanciones frenarían el desarrollo de la Federación de Rusia, pero en respuesta recibieron medidas aún más duras. La razón es que Vladimir Putin ordenó el cierre del espacio aéreo ruso a países occidentales hostiles. ¿Y quién es el beneficiado? Lo sabremos a continuación. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Cargado de ironía y calculada precisión, el presidente ruso Vladimir Putin desató una tormenta sobre Europa que pocos en el viejo continente podrían haber anticipado, y mucho menos deseado. Todo comenzó con las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea, sanciones que en teoría estaban diseñadas para asfixiar económicamente al Kremlin. Pero la realidad, como suele ocurrir, tomó un giro inesperado y las sanciones se transformaron en un boomerang que ahora amenaza con desestabilizar a algunas de las mayores corporaciones europeas, incluida Lufthansa, la orgullosa aerolínea alemana. El cierre del espacio aéreo ruso, decretado en respuesta a las medidas occidentales, fue el primero de una serie de golpes que dejó a las aerolíneas europeas Lufthansa, en particular, sintió el impacto como un martillo en el pecho, viéndose obligada a redibujar sus mapas de vuelo y a reevaluar cada gota de combustible consumida. Los vuelos a China, uno de los mercados más lucrativos para la aerolínea, ahora se han convertido en verdaderas pruebas de resistencia. Antes de las sanciones, un vuelo entre Europa y China podía realizarse con relativa rapidez, aprovechando la vastedad del espacio aéreo ruso para reducir tiempo y costos. Sin embargo, con la prohibición en vigor, los aviones de Lufthansa deben trazar complejas rutas alrededor de Rusia, incrementando no solo la duración del vuelo, sino también el consumo de combustible y los costos operativos. El contraste no podía ser más irónico. Mientras Lufthansa se debate entre rutas extendidas y números en rojo, las aerolíneas chinas, al abrigo de la prohibición, continúan volando a través de Rusia como si nada hubiera pasado. No solo eso, sino que han aumentado su participación en el mercado ofreciendo vuelos más cortos y baratos, una combinación que resulta irresistible para los viajeros europeos. Estas aerolíneas no solo mantienen su acceso al espacio aéreo ruso, sino que además han visto reducidas sus tarifas gracias a las estrechas relaciones entre Moscú y Pekín. Este gesto amistoso entre ambos gigantes no es más que un espaldarazo a la expansión china en el mercado aéreo internacional, algo que las aerolíneas europeas observan con una mezcla de envidia y desesperación. La ironía no se detiene ahí. En un contexto en el que las relaciones diplomáticas y económicas están intrínsecamente ligadas, no es solo el sector aéreo el que ha sufrido. Muy bien, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, a la voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras hoy, Margarita? ¿Qué tal, compañera? Muy bien, un abrazo para ti allá en Bogotá. Y bueno, lo que acabamos de ver es algo que se ajusta a eso que suelen llamar ojo por ojo, diente por diente. Más que un simple dicho, es la evidencia de, lo veo yo como una venganza rusa, en justa respuesta a la hostilidad y al daño que le han venido haciendo desde hace rato a Moscú. Porque desde la OTAN y desde la Unión Europea y por la operación militar en Ucrania le han querido presionar y sancionar de todo punto de vista y por todos lados. Y ahora, como dice también el refrán, llegó el momento de pagarles con la misma moneda. Así que por eso Rusia le está haciendo beber un trago amargo a los jerarcas de la eurozona, que impacta en los operadores de la aerolínea Lufthansa, la más grande de Alemania y una de las más grandes de Europa también. Y no es que los rusos se anden como regodeando, ni mucho menos por el tema del cierre de su espacio aéreo, ni haciendo publicidad con ese asunto. Es que ha sido tanto, y ve tanto el acoso y la presión sobre el Kremlin, que el presidente Putin, de su puño y firma, ordenó cerrar el espacio aéreo a los países que le hicieron ese cerco de maldad, y ahora se empiezan a ver las repercusiones.
para uno de los países aliados a la OTAN y de la Unión Europea, como es Alemania. Y nos enteramos de eso, de ese impacto, precisamente por el periodista alemán Stefan Frenz, que informó en su publicación Welt que la respuesta de Putin a las sanciones se ha convertido en un gran problema para Alemania. ¿Por qué? Bueno, según su opinión, se suponía que las sanciones frenarían el desarrollo de Rusia. Bueno, pero en respuesta recibieron medidas más duras y de ahí que me parece, Ivette, que esto es un ojo por ojo, diente por diente, porque lo que ha ocurrido es lo contrario. Y es una pena porque aunque no es el final, ni mucho menos de Lufthansa, que es la aerolínea más grande de Alemania y opera vuelos a más de 200 destinos en todo el mundo, y ha hecho incluso fortunas durante el 2023. Pero Lufthansa es conocida por su calidad en el servicio y además porque es miembro de la alianza de aerolíneas Star Alliance. Pero eso no impide, te repito, que el impacto de la medida rusa empiece a ser significativo, porque ha obligado a Lufthansa a modificar sus rutas y eso incrementa los costos operativos y además los tiempos de vuelo. Eso sin contar que la pérdida de acceso al mercado ruso ha reducido las oportunidades de ingresos para la aerolínea alemana, porque ahora no puede entrar a los aeropuertos rusos a levantar a los rusos, así que se pierde esos boletos, ese pasaje que era realmente grande. Y esta aerolínea, te cuento que venía haciendo fortuna, como te decía. Fíjate que según un informe del grupo Lufthansa en 2023 hicieron una remontada en la solidez financiera con beneficios operativos por primera vez en todas las aerolíneas y cifras récord. Y el año pasado, un total de 123 millones de pasajeros viajaron con las aerolíneas del grupo Lufthansa, lo que supone un aumento del 20% en comparación con el año precedente. Ahora bien, el colega alemán Stefan Frenz también dijo que muchas empresas alemanas, aunque ponen el foco en Lufthansa, se encuentran también en graves dificultades a la hora de volar a China, debido a que, bueno, al cierre del espacio aéreo ruso a países occidentales hostiles y que los trayectos largos y el mayor consumo de combustibles no son los únicos problemas, ¿eh? Así que, según este periodista, las aerolíneas chinas no solo consiguen o siguen volando a Moscú con una gran flota, por eso se habla ahí de que hay envidia y todo eso, sino que también operan vuelos directos a Europa Occidental en sus aviones de larga distancia. Esto les permite, por supuesto, ahorrar mucho combustible, realizar vuelos más cortos y más baratos. Eso escribe Welt. Y agrega que Rusia ha reducido el costo de los vuelos de las aerolíneas chinas. Así que llaman la atención sobre los beneficios mutuos que generan las asociaciones entre China y Rusia y que además a las aerolíneas turcas también se les permiten vuelos preferenciales sobre territorio ruso, algo que Ankara está aprovechando y muy activamente. Así que, ¿qué querían? Querían hacerle daño a Moscú y bueno, él tenía la posibilidad de defenderse y lo hizo. Bueno, no, ahora no hay entrada a los vuelos para esos países hostiles a Moscú. Ahí lo tienen. ¿Qué te parece? Pues Margarita, esto viene desde hace mucho rato, el tema de las sanciones contra Rusia, como ya lo hemos venido tratando en otros espacios, sobre todo cuando inició la operación militar rusa en la región pues, de Donetsk y el Donbass y Lugansk. Esto generó una serie de sanciones sectoriales, lo cual no es nuevo. Entonces, Lufthansa, por ejemplo, fue una de las primeras empresas en que entró en ese proceso porque ellos declararon en mayo del 2022 que no iba a utilizar el espacio aéreo de Rusia porque
era la situación regulatoria, pues tenía que acogerse a esa situación, ¿no? Entonces, que en ese momento, pues los vuelos desde y hacia Rusia debían ser cancelados. Esa fue una. Otra de las sanciones importantes que se vieron fue desconectar a Rusia del sistema SWIFT y la paralización de reservas internacionales, ¿no? Del Banco Central. Entonces, imagínate, Margarita, muchos países decidieron cerrar el espacio aéreo para los aviones rusos. ¿Qué esperaban? La pregunta es esa, ¿qué esperaban? Que Rusia se fuera a quedar de brazos cruzados, Exactamente. que se pusieran a darse golpes de pecho, ¿qué vamos a hacer, por Dios? Pues no, no lo lograron. Rusia lo que hizo y en cabeza pues de su presidente Vladimir Putin, estuvieron muy atentos a tomar unas medidas de choque, de control y decir, nosotros podemos hacer nuestras propias actividades, desarrollar nuestra propia economía, desarrollar nuestra propia tecnología, nuestro propio armamento y nuestros propios negocios, y no iban a depender más de Occidente. Es así que con las alianzas que han realizado con China, por supuesto, con Irán, con otros países que les son amigos, pues han definido su proceso y han mejorado, incrementado su PIB, tanto así, Margarita, que este último periodo lo incrementaron de una manera nunca antes vista y, por ejemplo, en Francia no creció sino un curiosos en Occidente porque nada de lo que les han hecho les funciona. Entonces, esto de Lufthansa, pues no es ninguna sorpresa, al contrario. Lo que han hecho es precisamente de hacerle un beneficio para sus negocios con China y el que ha salido beneficiado de todo esto precisamente es China, porque les han permitido aumentar su cuota de mercado, ¿no? Ha beneficiado muchísimo el tema de los vuelos, el hecho, como tú bien lo decías, de la prohibición del espacio aéreo ruso, pues obviamente se vuelve un problema gigante para las aerolíneas occidentales. Y entonces ellos dicen, no, nosotros no volamos por allá, porque es que el problema con China, el problema con Rusia, la verdad es que no tienen cómo. Esa es la gran realidad. No tienen cómo. Veamos, Margarita, el siguiente segmento. Veamos. Adelante. No es solo el sector aéreo el que ha sufrido. Las empresas alemanas en general han comenzado a sentir el peso de sus propias decisiones políticas. Se suponía que las sanciones debían castigar a Rusia y forzar un cambio de rumbo en su política exterior. En cambio, Alemania y otras naciones europeas se encuentran ahora enfrentando una serie de desafíos que no habían previsto. Las represalias rusas han sido, en cierto sentido, más inteligentes y efectivas de lo que nadie esperaba. Lufthansa, una vez el orgullo de la aviación europea, ahora se encuentra en una posición delicada, con sus ingresos cayendo en picado en las rutas hacia Asia. Carsten Spohr, director general de la compañía, no ha ocultado su preocupación. En su último informe trimestral, Spohr admitió que los ingresos en estas rutas están en declive, en gran parte debido a la incapacidad de competir con las aerolíneas chinas. Este es solo el comienzo de una crisis que amenaza con escalar. Las aerolíneas del Medio Oriente y Turquía, que también tienen permiso para sobrevolar Rusia, están sacando provecho de la situación, capturando una parte creciente del mercado aéreo que conecta a Europa con Asia. En la otra cara de la moneda, las aerolíneas europeas, atrapadas en un laberinto de rutas prolongadas y costos operativos inflados, ahora solo pueden ver cómo su competitividad se erosiona día tras día. A pesar de ser una de las aerolíneas más grandes y prestigiosas del mundo, con una red global y una flota moderna, Lufthansa se encuentra ahora en un
de los costos operativos ha llevado a Lufthansa a revisar su estrategia global, incluyendo posibles recortes de personal y rutas, así como la renegociación de contratos con proveedores. La situación se agrava por la creciente presión de los sindicatos que exigen mejores condiciones laborales en un contexto de incertidumbre económica. Este escenario pone de relieve la interdependencia global que define nuestra era. Las sanciones, concebidas como una herramienta para castigar a un país, han revelado ser un arma de doble filo, afectando a aquellos que los implementaron con igual o mayor severidad. En medio de este panorama, el rol de Putin como estratega no puede subestimarse. Lejos de ser un acto impulsivo, el cierre del espacio aéreo ruso fue una jugada calculada, diseñada para maximizar el daño a sus adversarios mientras fortalece las alianzas que más le conviene. Ahí lo tienes, Margarita, una situación que pues está allí, pero que todo el mundo, aunque veía venir otra cosa o pretendía ver otra cosa de parte de Rusia, porque vamos a atacar a Rusia, vamos a volverlo nada, vamos a volverlo pedazos, nos vamos a quedar con todo, lo vamos a sacar del sistema económico, le vamos a prohibir que crezca, porque ese es el juego de Occidente contra Rusia, siempre bajo el esquema de la trampa de Tucídides, ¿no? No vamos a permitir que ningún país que esté en desarrollo o que esté creciendo sea mejor que nosotros. Eso es tal cual. Una forma muy burda de actuar, teniendo en cuenta que el mundo es muy grande, Margarita, y todos pueden aportar, todos pueden crecer, pero no les sirve. Ni a Estados Unidos, ni a Alemania, ni a ninguno, no les sirve. ¿Sabes qué es lo lamentable, Margarita? Que una persona, perdón, que una nación que fue liberada por parte de los rusos de un yugo terrible como fue en la Alemania de nuestro amigo Adolfito, que Rusia fue quien puso los muertos, quien los sacó corriendo de toda esa barbarie, sea ahora el foco del ataque y del daño precisamente por un país como Alemania. Hay quienes opinan ahora que Rusia está sacando provecho de la situación, capturando una parte creciente del mercado aéreo que conecta a Europa con Asia. Yo no sé si el término es correcto de capturar, pero Ivette, mira, lo cierto es que el tráfico aéreo en Asia está creciendo y significativamente, sobre todo en Asia Central. Así que, y no lo digo yo, lo afirma la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, que menciona países como Tayikistán y Uzbekistán, que han visto un aumento en la demanda de pasajeros, en la oferta de asientos, dicen que más del 80% en comparación con 2019. Así que ellos calculan que ese crecimiento se debe en parte a las restricciones de vuelos debido a la confrontación bélica entre Ucrania y Rusia y lo que ha llevado a que más rutas desde Europa hacia el sudeste asiático se activen y Oriente Medio pasen por el Asia Central. Eso realmente es lo que ha estado ocurriendo. Ahora, lo que sí es evidente, Ivette, es que las aerolíneas europeas han quedado atrapadas en esa suerte de laberinto, como se menciona ahí en el video, de rutas largas, prolongadas. Tiene que dar una vuelta tremenda y costos, por supuesto, operativos inflados. Y no solo se le afectan sus finanzas, se afecta a todo, las piezas de repuesto están siendo afectados también en la competitividad, porque hay otras aerolíneas que están saliendo mucho mejor, como decíamos, China, las turcas, en fin, lo mismo que le ocasionaron a las aerolíneas de Rusia, bueno, lo están sufriendo ellos ahora, porque si algún jerarca del imperio corporativo occidental pensó que Rusia se iba a quedar de brazos cruzados, como decíamos ahorita, cercada
avasallada, ahora comprueban que es todo lo contrario. Lejos estaban de pensar en esta contramedida que ahora se traduce en una orden de cierre del espacio aéreo a esos países de la eurozona que tanto daño le hicieron a Moscú. No pensaron en ese momento que esto les podía pasar a ellos. Así que recordemos que la mayoría de las rutas aéreas internacionales desde y hacia Rusia habían sido detenidas, habían sido paralizadas debido a que muchos países, incluido Estados Unidos también, no lo dejemos afuera, y los miembros de la Unión Europea cerraron su espacio aéreo a los aviones rusos. Fue una guerra total. Todo lo que olía a alas rusas no entraba. Así que para que tengan una idea, la Unión Europea cerró su espacio aéreo a las aerolíneas rusas el 27 de febrero de 2022. Fíjate, si te das cuenta, Ivette, es el mismo mes y el mismo año que comenzó la avanzada militar de Rusia en Ucrania. Se apuraron muchísimo, eso fue empezando y ya pegando la sanción, pegando el cierre. Y por esa razón, de forma bien prematura, como tú puedes deducir, aplicaron esa drástica medida que fue adoptada por los Estados miembros de la Unión Europea y que tuvo un impacto significativo en la aviación y en la economía rusa. Bueno, ¿qué le provocaron a Moscú? Te voy a contar muy brevemente. Bueno, desvíos y tiempos de vuelo más largos. Aerolíneas europeas tuvieron que modificar sus rutas para evitar el espacio aéreo ruso, lo que resultó en tiempos de vuelo más largos y en mayores costos operativos. También le provocaron a Moscú pérdidas económicas porque las aerolíneas rusas como Aeroflot perdieron acceso a importantísimos mercados europeos y eso dejó unas sensibles y cuantiosas pérdidas y eso afectó los ingresos y las operaciones internacionales. Entonces, esto trajo como consecuencia también un aumento de la demanda en Asia Central. Por eso aparece ahí China. Debido a las restricciones de sobrevuelo, más rutas desde Europa hacia el sudeste asiático y Oriente Medio pasaron por Asia Central, aumentando la demanda en esa región. Está clarísima la película. Hoy se quejan de los daños a la alemana Lufthansa, pero no se acordaron de los perjuicios que le ocasionaban con esas sanciones a la mayor aerolínea rusa, que es Aeroflot, que ha experimentado una disminución en sus ingresos debido a la prohibición de esos vuelos a muchos destinos internacionales que ya los tenían marcados en sus bitácoras. Además, esto le ha incrementado los costos operativos a la aerolínea, que ha tenido que modificar rutas y incluso gastar mucho más, a precios mucho más altos el combustible. Ha sido muy sensible el impacto de las sanciones a Rusia, que Aeroflot ha visto reducida su flota, ha perdido acceso a aviones fabricados por Boeing y Airbus. Eso ha disminuido la capacidad operativa. En total, Rusia perdió 76 aviones de pasajeros debido a esas restricciones. Esto lo declaró el ministro de Transporte ruso Vitaly Savelev, y todo debido a las sanciones impuestas a la industria de la aviación. Imagínate que para mitigar ese impacto el gobierno ruso ha tenido que destinar aproximadamente unos 12.000 millones de dólares en subsidio y en préstamos para apoyar a la industria aérea, incluida Aeroflot. Así que, si te das cuenta, todos estos factores conducen a una situación financiera y operativa complicada para Aeroflot, afectando su capacidad para competir en el mercado internacional. Pero bueno, se les está virando la torta a los que hicieron el daño. Así es, Margarita. Lo que pasa es que no contaban con la respuesta de Rusia, como subestimaron. Dicen, exactamente, lo subestimaron. Acuérdate que ya Rusia ha tenido otras acciones similares en otros frentes,
cuando, por ejemplo, con el Banco Suizo, contra Estados Unidos también. Lo hemos visto sobre todo en escenarios financieros, pero aquí se trata de empresas de otro estilo, ¿no? Y es lo que es cierto lo que tú dices, las pérdidas con la aviación en Rusia pues han sido fuertes, pero eso no ha significado que ellos hayan parado totalmente su operación y fuera de eso hayan dejado de tener otros destinos que cubrir. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Veamos. De las alianzas que más le conviene. La historia de Lufthansa es solo un capítulo en un relato más amplio de cómo las sanciones occidentales han fracasado en su objetivo principal y en cambio han provocado un replanteamiento estratégico en el tablero global. Las empresas europeas, que confiaban en la estabilidad y la predictibilidad de las relaciones internacionales, ahora deben adaptarse a un mundo donde las reglas han cambiado drásticamente. La decisión de Putin exacerbó las tensiones económicas y diplomáticas en toda Europa. La prensa alemana, tradicionalmente crítica de la política rusa, no tardó en señalar las consecuencias desastrosas que las sanciones están teniendo sobre su propio país. Los periodistas alemanes, como Stefan Freud de Welt, reflejaron en sus columnas el desconocimiento y la indignación ante un escenario que nadie había previsto. Particularmente, Freud, en su artículo, subrayó cómo las empresas alemanas se encontraban atrapadas en una situación que parecía no tener salida. Las medidas coercitivas, que se suponía iban a debilitar a Rusia, estaban poniendo en jaque a la industria alemana, que dependía en gran medida de rutas comerciales, que ahora estaban bloqueadas. La pregunta que queda es si Europa podría encontrar una forma de responder a este desafío sin comprometer aún más su posición en el escenario mundial. Por ahora, las aerolíneas chinas siguen ampliando su dominio, ofreciendo a los consumidores europeos vuelos más baratos y directos, mientras Lufthansa y otras compañías occidentales luchan por mantenerse a flote en un mercado que hasta hace poco consideraban propio. Este giro de los acontecimientos subraya la complejidad de las relaciones internacionales y la fragilidad de las economías interconectadas. La decisión de Putin de cerrar el espacio aéreo ruso no fue solo un acto de represalia, fue una declaración de poder y una demostración de que, en el mundo actual, las sanciones económicas pueden ser respondidas con medidas iguales de económicas, pero cargadas de un simbolismo y un impacto mucho más profundos. La Unión Europea, que una vez pensó que podría aislar a Rusia mediante sanciones, inventarse en un entorno que se ha vuelto hostil y competitivo como nunca antes. Sin embargo, este desafío no es solo de Lufthansa, es un reflejo de una Europa que debe reconsiderar sus estrategias y su lugar en el medio del nuevo orden mundial, donde las reglas del juego han cambiado y donde las decisiones políticas tienen consecuencias mucho más allá de lo previsto. Pues Margarita, eso es el panorama que tenemos hoy en día. Yo sigo sin entender cómo en un mundo como este tan grande, tan gigantesco, donde puede haber oportunidades para todos por igual, unos quieren sobreponerse y hacerse dueños de todo, monopolizar el mercado y pretender que las demás economías no funcionen porque a ellos simplemente no se les da la gana aceptarlo. Lamentablemente es así. Pero fíjate, no olvidemos también que no es solo la eurozona, la Unión Europea y demás los que pusieron sanciones a Moscú. También Estados Unidos se sumó al cerco contra Rusia, porque acuérdate, Ivette, cuando Joe Biden, desde el primer día de la operación militar en Ucrania, perdón, indicó que golpearía con sanciones de bloqueos totales a dos grandes instituciones financieras rusas. Una era un banco militar y la otra el BEP, que es el banco estatal. Fíjate el daño tan terrible que hicieron ahí, que es el banco que se encarga del desarrollo de la economía, de gestionar la deuda del Estado y de los fondos de las pensiones.
lo bloqueó. Además, anunció Biden que esas sanciones complementarias a la deuda soberana de Rusia implican que ellos estaban cortando al gobierno ruso las finanzas occidentales. O sea, con una hazaña extraordinaria. Y lo que está sufriendo ahora Alemania, dicho sea de paso, Ivette, en cuanto a las limitaciones de vuelo de sus aerolíneas, es una respuesta a esa fuerte adversidad que ha mostrado contra Rusia, porque en todo momento Alemania ha puesto palos en la rueda para que Moscú no pueda hacer dinero de Occidente y no pueda negociar su deuda en mercados europeos. Recordemos también que Berlín había anunciado su suspensión, la suspensión del proceso de aprobación para la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, que iba a conectar a Alemania, Rusia y Reino Unido. Y también adelantó sanciones contra bancos, contra políticos, contra entidades rusas. O sea, la presencia maléfica de Berlín estuvo presente también desde el primer momento. Lo que no contaron los enemigos de Moscú es que el gobierno de Putin les iba a responder con el mismo tipo de sanción con el que los castigaron a los rusos. Tampoco contaron con la habilidad del mandatario ruso, que todo parece indicar que está en capacidad de mostrar que puede soportar sanciones por más tiempo de lo que supone Occidente, porque subestiman demasiado a Rusia y a sus dirigentes, porque ha acumulado durante todos estos años enormes reservas de divisas y ha recortado sus presupuestos para mantener su economía y sus servicios gubernamentales funcionando a plenitud, incluso bajo aislamiento, como han querido hacerle a Rusia, reorientando el comercio, buscando reemplazar las importaciones occidentales de manera tal que les sea más fácil evadir todas esas sanciones. Así es que para muestra un botón, como dicen por acá, por tierras sudamericanas. No hay que hacer daño porque no se sabe después cómo ese mismo daño se puede convertir, es como beber de su propio veneno. Es lo que está pasando a esa gente por allá, por la eurozona. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí, querida audiencia, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, de agradecer de todo corazón que nos han acompañado en estos minutos y que son parte ya de nuestra comunidad de este canal, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Por favor, compartan los comentarios, den los likes y que todo eso nos motiva, nos alegra para seguir compartiendo con ustedes nuestras reflexiones. Ivette. Pues sí, muchas gracias a todos los que nos dan su espacio para llegar allá, a ustedes, con estos análisis que cada día nos encanta hacer con nuestra colega Margarita Pécora. Muchas gracias a ti por estar como siempre con nosotros. Lo mismo. Como siempre, invitarlos a que se sumen al canal, a que se vuelvan miembros activos de este gran proyecto de la Patria Grande, suscribiéndose y obviamente siguiéndonos cada día. Los dejamos con la frase del día. La diplomacia es el arte de conseguir que los demás hagan con gusto lo que uno desea que hagan. Lo dijo Dale Carnegie. Por ahora, los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.